Lo que vamos a hacer, como hemos dicho, ha sido trabajar con dos conceptos, que son el concepto de cero y el concepto de singularidad. El concepto de cero ya lo conocemos, pero vamos a ponerlo porque nos interesa la relación que tiene ese concepto con la serie de Taylor. Entonces, nuestra primera definición, que sea una que, como decimos, ya conocemos, vamos a trabajar con nuestra función compleja, es decir, sea f una función holomorfa en un cierto conjunto D con D un abierto conexo. Entonces decimos que un cierto punto z0 perteneciente a nuestro conjunto D, donde la función está definida, es un 0 de f si, ¿qué creemos que va a ocurrir? Pues si justamente f en el punto z0 vale 0. Dice, bueno, a ver, tampoco es que me estén introduciendo un concepto que diga, wow, hemos descubierto América de nuevo. No, no, ya hemos trabajado con estos conceptos, pero vamos a ver algunas propiedades que tienen los ceros de funciones holomorfas, porque va a cambiar un poco la situación con respecto a los ceros de funciones reales. Entonces, para empezar, denotemos por z de f al conjunto de los ceros de f. Al igual que ocurre, por ejemplo, cuando estudiamos multiplicidades algebraicas de autovalores en álgebra lineal, lo único que estamos contando es cuántas veces se anula o aparece el correspondiente autovalor en el polinomio. Básicamente estamos viendo cuántas veces aparece ese cerito en ese polinomio. Pero este concepto de cero no tiene que ser únicamente para polinomios. Entonces, más o menos nos interesa ver cuántas veces se anula, por así decirlo, esta función. ¿Cómo podemos evaluar cómo de grande es ese cero? Porque claro, si tengo un polinomio, genial. Cuenta cuántas veces aparece el factor y ya está. Y si no tienes un polinomio, ahí no hay factor que contar. Entonces, ¿qué le hacemos? Pues diremos que un 0, es decir, un punto z0 perteneciente al conjunto z de f, tiene orden o multiplicidad. Multiplicidad. K, por ejemplo, perteneciente a los naturales, si ocurre lo siguiente. Cogemos nuestra función, que como es holomorfa, existen todas las derivadas del orden que yo quiera, es decir, todas las derivadas jésima, y vamos a evaluar en el punto z sub 0. Pues quiero que todas sean 0 para todo orden j que va. Hombre, podemos poner el 0, que la derivada ceroésima es simplemente la función. Claro, literalmente es la definición de 0. La función en el punto z0 tiene que valer 0. Pero para indicar el orden queremos que todas las derivadas hasta llegar a la previa a la k, es decir, hasta la k-1 van a valer 0, y la derivada késima en el punto z sub 0 queremos que sea distinto de 0. Normalmente a mí me gusta poner las derivadas con los dos paréntesis, creo. No me acuerdo de lo que me gusta. Pero simplemente decimos que la derivada késima es 0 y todas las anteriores son distintas de 0. ¿Vale? Hay un caso que suele recibir un nombre especial. Espera. Lo has dicho al revés ahora que como lo has escrito. No. Que la késima es 0 y las anteriores son distintas. O las anteriores son 0 y la késima es distinta. La última es distinta de 0 y todas las anteriores son 0. Vale. Es como está escrito. Sí, que a lo mejor me he trabado. Hay un caso especial que sería cuando el k sea 1, que estamos diciendo que la función es 0 y que la derivada es distinta de 0, ¿verdad? La derivada primera. Ese caso, en lugar de decir es un 0, lo solemos llamar 0 simple. Igual que podemos decir 0 simple cuando cabalga 1, 0 doble cuando cabalga 2, 0 triple cuando cabalga 3, pero tampoco es que nos pongamos a ponerle
0 sextuple. No, porque al final uno puede decir, sí, sigue contando. Tampoco pasa nada. Simplemente 0 de orden 2, de orden 3, de orden 4. ¿Vale? Entonces, lo importante es el comportamiento que tiene este conjunto de ceros, que va a tener un comportamiento sustancialmente distinto al caso de las funciones reales. Aquí tenemos un resultado que nos dice lo siguiente. Entonces, sea f una función holomorfa en un cierto conjunto D, con D un cierto conjunto abierto y conexo. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos afirmar sobre el conjunto de ceros? Pues entonces tenemos, por un lado, que solo pueden ocurrir dos cosas con el conjunto de ceros, es decir, nuestro conjunto de ceros ZF o bien es todo el conjunto D, es decir, F es idénticamente nula, o el Z de F, cuando lo ponemos entre paréntesis, Z de F es un conjunto, ¿verdad? Si ponemos una prima arriba del conjunto, ¿recuerda lo que significaba? Como concepto topológico, teníamos dos herramientas en análisis que podíamos definir sobre conjuntos en cuanto a topología. Lo que era el conjunto clausura y el conjunto derivado. Podía estudiar si un punto era un punto de clausura o un punto de acumulación. Entonces, el derivado, que solemos llamarlo derivado con esta notación de prima, también lo ponemos muchas veces como el conjunto de puntos de acumulación. Es decir, que en análisis en el Loboa a veces lo llaman AC de ZDF, que es un punto de acumulación si cogiendo todo entorno reducido, es decir, sin coger el punto en el que está centrado, tiene intersección no vacía con el conjunto ZDF, ¿vale? Pues o bien el conjunto de ceros es todo el abierto D, o este conjunto de ceros no tiene puntos de acumulación, es decir, el conjunto de puntos de acumulación tiene que ser el conjunto vacío, ¿vale? Esto lo que nos está diciendo es que sea el conjunto vacío, es que no hay puntos de acumulación. ¿Vale? Por ejemplo, me estaría diciendo que no puedo tener un conjunto de ceros de la forma 1 partido por n. Es decir, tengo una función que se anula en todos los puntos 1 partido por n, pero que no se anula en el 0. Porque claro, entonces ese conjunto 1 partido por n tiene límite 0, que es un punto de acumulación. Y me está diciendo el teorema que no hay puntos de acumulación. ¿De acuerdo? Por otro lado, hay un caso particular que sería, bueno, si sé que entonces no hay puntos de acumulación, ¿qué información me da eso? Es decir, si el conjunto, perdón, no puntos de acumulación, si el conjunto es el vacío, si no hay ceros, ¿qué puedo decir yo sobre precisamente nuestra función? Espérate. Lo que estamos diciendo es que si el caso particular de que no tenga puntos de acumulación, es decir, si el conjunto este es el vacío, entonces, ¿qué información obtenemos sobre nuestra función? ¿Qué implica que no haya puntos de acumulación? Lo que implica es que sea cual sea el punto Z0 que tú cojas del conjunto D, existe un cierto, vamos a poner M, perteneciente a los naturales, o 0, tal que
puedo expresar mi función f de z como z menos z0, todo eso elevado a m por la función g de z, donde ¿quiénes son esos elementos? El único elemento que tengo que definir es la función g. Pues g es una función que también es holomorfa en el conjunto D, pero que verifica que g en el punto z0 no se anula. ¿Vale? Hemos puesto el caso de m igual a 0 porque, oye, si por lo que sea en el punto z0 que has elegido tu función no se anula, pues entonces directamente esto es z menos z0 elevado a 0, es decir, la función g es la propia f. Claro, pues no hay otra cosa. Ya está. Y ahora, un resultado que no aparece en vuestro libro, pero que nos da también cierta estimación del comportamiento con respecto a la serie de Taylor. ¿Vale? El anterior sí es de vuestros apuntes, pero este no aparece en vuestros apuntes, aunque también es interesante. Que nos dice, bueno, dentro de los abiertos conexos con los que solemos trabajar, hay uno que nos interesa especialmente, que suelen ser las bolas. Nuestros discos de radio R centrados en el punto correspondiente. Entonces, sea Z0, un cierto punto del plano complejo, y una función f que sea holomorfa en la bola de centro del Z0 y radio un cierto, pues podemos poner R mayúscula con R un cierto número positivo. Entonces, son equivalentes, que aquí es lo que decíamos al principio de cómo podemos caracterizar ceros de funciones complejas mediante la serie de Taylor. Por un lado, que Z0 pertenezca al conjunto de ceros de f y además tenga orden, por ejemplo, antes que lo habíamos llamado K al orden, ¿no? Orden K. O, ¿qué significa que el Z0 tenga orden K? Significa que en el desarrollo de Taylor, el desarrollo de Taylor de f, de la forma f de z igual al sumatorio, desde k igual a 0, bueno, desde k no, k lo hemos guardado para el orden, a poner desde n igual a 0 hasta infinito, de unos ciertos coeficientes a sub n por los z menos z0 elevado a n, verifica que todos los coeficientes a sub j, si lo piensas, ¿cómo calculamos los coeficientes? Los coeficientes sabemos que se calculan con la derivada. El a sub n es la derivada enésima, ¿verdad? Dividido entre n factorial, que es un número, pero justamente el orden significa que las derivadas son 0 hasta la última, que no es 0. O sea que los a sub j, que son derivada jésima entre j factorial, el j factorial es una constante que no da igual, porque si ese número es 0 es porque la derivada es lo que es 0. Por lo tanto, la derivada jésima, es decir, el correspondiente coeficiente a sub j es 0 para todo j desde el 0, 1 hasta el anterior al orden, y el término a sub k, el coeficiente a sub k, que sería la derivada késima, este ya es distinto de 0. Vamos, que tampoco es que diga cómo de complicado demostrar este teorema. A ver, es que de la definición que tenemos o de la relación entre los coeficientes a sub n y la derivada, directamente es inmediato esta relación, pero a lo mejor no caemos, ¿de acuerdo? Pues esta es la equivalencia que tenemos, que es la equivalencia importante, ¿vale? Una vez que tenemos estos ceros, vamos a seguir trabajando con ciertas propiedades que tienen estas funciones.
una de las propiedades interesantes es lo que llamamos, que le gusta mucho además preguntarlo en esta asignatura, el principio de identidad, que nos permite estudiar relaciones entre dos funciones. Teorema, que sería el principio de identidad. ¿Qué nos dice este principio? Pues nos permite estudiar el comportamiento entre dos funciones complejas. En concreto nos interesa estudiar qué hace falta para garantizar que dos funciones complejas coincidan. Hombre, uno dice, bueno, yo puedo irme a la definición, y es que coincidan en todos los puntos del conjunto en el que estamos trabajando. Pero lo guay que tienen las funciones complejas es que muchas veces no necesitan de que el comportamiento se verifique en todo el conjunto, sino que con que se verifique en un subconjunto con ciertas propiedades es suficiente para poder extenderlo todo al conjunto mayor. Entonces, vamos a coger dos funciones, f(1) y f(2), que sean funciones holomorfas en un cierto conjunto D, de modo que nosotros sabemos que la función f(1) de z coincide con la función f(2) de z, pero no necesariamente en todos los puntos del conjunto D, sino en todos los puntos de un cierto subconjunto B que esté contenido en el D. ¿Vale? Es decir, sé que hay un subconjuntito donde ahí las funciones son iguales. ¿Qué me hace falta para poder garantizar que las funciones son iguales en todo el conjunto D en el que son holomorfas? Bueno, pues si B tiene un punto de acumulación en el conjunto D, es decir, si nosotros calculamos del conjunto B su derivado, lo intersecamos con el conjunto D y nos sale que es distinto del vacío, entonces podemos garantizar que la función f(1) de z coincide con f(2) de z, no en el conjunto B, sino en todo el conjunto D. ¿De acuerdo? Esto es lo que me hace falta para poder extender el comportamiento o la propiedad de igualdad no solo a ese subconjunto, sino al conjunto mayor. ¿Vale? Con esto terminamos la parte de los ceros y vamos a comenzar con la parte un poquito más, no complicada, sino nueva o distinta, que es la parte de singularidades. Que con todo esto ya vamos a estar trabajando prácticamente hasta el final del libro, de los temas que nos quedan. Todo va a ir o va a girar ahora en torno a el concepto de singularidad. Entonces, vamos a ver qué entendemos nosotros por ese concepto de singularidad. Primero, vamos a plantear nuestro marco de trabajo. Definición. Decimos, bueno, pues sea f una función que va de un D contenido en C, con D un conjunto. Ahora simplemente le exijo que sea abierto, no hace falta que sea conexo, y Z0 va a ser un punto que no voy a coger de D, lo voy a coger a priori del conjunto C, ¿vale? Entonces, decimos que por un lado, el punto Z0 es una singularidad tal cual a secas o un punto singular, lo que más coraje te dé. A mí me gusta más simplemente decir singularidad que punto singular, de la función f si ocurre lo siguiente.
F no es holomorfa en Z0. ¿Vale? Pero para todo R mayor que 0, existen puntos Z de la bola de centro el punto Z0 y radio R, tal que F es holomorfa en Z. ¿Vale? Es decir, lo único que exijo para a un punto llamarlo singularidad es que en ese punto la función no sea derivable. Pero tan cerca como yo quiera de ese punto, siempre pueda encontrar al menos un punto donde la función sí sea holomorfa. ¿De acuerdo? Mientras que vamos a decir que el punto Z0 es una singularidad. Singularidad aislada de F si pasan dos cosas. Por un lado, me pasan dos cosas, lo he separado yo porque a lo mejor pienso ahora que queda más claro, pero lo puedes poner en una frase, ¿no? Por un lado, queremos que exista un cierto radio mayor que 0, de modo que antes, para que sea singularidad, quería que hubiese puntos donde la función sea holomorfa cerca del z, ¿verdad? Para la singularidad aislada, lo que quiero es que la función cumpla que el entorno reducido de la bola, es decir, la bola sin el punto, ¿no?, esté contenida en ese conjunto D donde está definida mi función y, bueno, vamos a poner y vamos a quitarlo de las dos propiedades, pues lo puedo meter en una mejor simplemente. Sí, existe ta 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 y además se cumple que mi función f es holomorfa en ese entorno reducido. El punto Z0 y R. ¿De acuerdo? Cuidado, porque aquí aparentemente parece que Z0, el concepto de singularidad aislada, es distinto del concepto de singularidad. Es un apellido que le ponemos. Es decir, que cuando aquí dice Z0 es una singularidad aislada, ya tiene que ser una singularidad. ¿Vale? Es decir, que el apellido es simplemente el de aislada. Lo que decimos es que aparte de ser singularidad, le ponemos el apellido de aislada si adicionalmente a las dos propiedades que verificaba anteriormente, es decir, que no sea holomorfa en Z0 y que existan puntos dentro de esa bola donde la función es holomorfa, queremos especificar qué puntos. No, es que voy a encontrar, no solo que siempre pueda encontrar algún puntito, sino lo que quiero decir es que existe una cierta bola, menos el punto Z0, donde ya sabemos que no es holomorfa, donde ahí la función es completamente holomorfa, ¿vale? Que es esta propiedad adicional. ¿De acuerdo? Pero que queremos indicar aquí que además, por ser singularidad, debe verificar estas dos propiedades que tenemos aquí. ¿Vale? Por ejemplo, ejemplo sencillote. Negrito. Bueno, vamos a poner la siguiente porque no se va a ver bien aquí. Podemos considerar
lo siguiente. Tenemos que si cogemos, por ejemplo, la función f de z igual a 1 entre z menos 1 y la función f de z igual al logaritmo principal de z. ¿Qué le pasa a la primera? Obviamente no está definida en el punto 1, ¿verdad? Pero es el único punto en el que falla, el resto es un polinomio, y el polinomio en el resto de puntos es derivable, es decir, que tiene una singularidad aislada en z igual a 1. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, ¿qué le pasa al logaritmo principal de z? Que tiene simplemente una singularidad por ejemplo, tiene muchos puntos, ¿no? Pero en z igual a 0. Y además ahí es no aislada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para la rama principal, ¿dónde está bien definida esta rama principal? En todo el plano complejo menos en el semieje real positivo. Es decir, que cuando trabajamos aquí, en todo el semieje real positivo, mi función no es holomorfa. Por lo tanto, si tengo el problema en el 0, sea cual sea el punto que yo elija, si trazo mi bola de un cierto radio centrada en este punto z0, siempre voy a contener puntos de la rama o del semieje positivo. Por lo tanto, en todo no va a ser holomorfa. Es cierto que sí es una singularidad, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tienes este punto por aquí, o este punto por aquí, o este punto por aquí, donde la función sí que es holomorfa. Pero no puedo garantizar que en todo el entorno reducido de la bola sea holomorfa, porque siempre vamos a tener estos problemitas del semieje positivo. Entonces simplemente sería una singularidad, pero no aislada. ¿Todo bien hasta ahí? Lo que vamos a hacer ahora va a ser, bueno, a ver, las singularidades a secas, pues bueno, pues están ahí y ya está, pero no podemos hacer mucho. Lo que nos interesa va a ser estudiar las singularidades aisladas. Porque esas singularidades aisladas vamos a clasificar el posible comportamiento que tienen. Entonces, ahora donde viene un poquito la tralla. Definición. Vamos a centrarnos en el estudio y comportamiento de estas singularidades aisladas. Entonces, sea z0 perteneciente a C una singularidad aislada de nuestra función f. Entonces, decimos que es, por un lado, lo llamamos singularidad evitable si, ¿qué ocurre? Voy a calcular el límite cuando z tiende al punto z0 de la función f de z y resulta que el límite existe y vale un cierto valor L, que es un número complejo. Básicamente, cuando calculamos límite, ¿qué cosas pueden ocurrir? ¿Cuáles son las posibles situaciones o resultados al calcular un límite? Caso número 1, que existe y sea finito, ¿verdad? Caso número 2, que pese a existir sea infinito. O caso número 3, que no exista.
Pues en función de cada uno de esos tres casos le vamos a poner el apellido a nuestra singularidad aislada. ¿Que existe y es finito? Evitable. ¿Que existe pero es infinito? Polo. Es decir, vamos a hablar de polo si, aunque existe el límite cuando z tiende a z0, de nuestra función f de z, nos sale infinito, pero no más infinito menos infinito, no, nos sale infinito complejo, ¿vale? Mientras que hablamos de una singularidad esencial, o vamos a poner, porque en lugar de simplemente esencial voy a poner singularidad esencial, porque lo único que no se llama singularidad es el polo. El polo es el polo, el resto es singularidad evitable o singularidad esencial. Entonces, singularidad esencial si no existe el límite cuando z tiende a z0 de nuestra función f de z. Básicamente la casuística que ocurría en el comportamiento que tenía mi función en el punto o cerca del punto z0. Por ejemplo, ¿podemos dar algunos ejemplos sencillos de funciones de cada tipo? Es decir, una que se nos ocurra de singularidad evitable, pues hay una clásica que es, no sé, o hay muchas clásicas, ¿no? Por ejemplo, la más típica a lo mejor de límite sencillote es la de seno de z partido de z. En z igual a 0, ¿verdad? Claro, no es holomorfa porque en el 0 no está definida, por tanto no puede ser holomorfa. Es una singularidad aislada porque en el resto no hay problema, únicamente falla en el punto 0. De hecho es que es holomorfa en todo el plano complejo menos en el 0. Entonces puedo coger cualquier bola del radio que me dé la gana. Con haber encontrado uno suficiente, me vale cualquiera. Bueno, genial. Pero es que además el límite en el punto 0 vale 1. O sea que nos sale una singularidad evitable. Un polo. Hombre, pues puedes coger, si queremos más, podemos coger el ejemplo de antes, el del 1 entre z menos 1. Pero por mantener el problema en el punto 0, vamos a coger f de z igual a 1 partido por z en z igual a 0. Que es cierto que es una singularidad aislada, pero ahora el límite en el 0 se va al infinito complejo, o sea que es un polo. Y el último caso de algo esencial, pues puedo coger, por ejemplo, qué ocurre con la función e elevado a 1 partido de z en z igual a 0. Claro, porque ahora si nos acercamos por distintas rectas o por distintas direcciones, el 1 partido por z puede irse a más o a menos infinito, ¿verdad? Lo cual significa que el elevado a 1 partido por z puede irse a más infinito o a 0, que son valores distintos. Entonces el límite doble de la función de varias variables no existe, con lo cual no existe el límite de esta función compleja. Por lo tanto, tenemos una singularidad esencial para esta función, ¿vale? Uno puede preguntarse, vale, estudio ceros, estudio un nuevo concepto que es de singularidad, pero ¿por qué? ¿Por qué estudiamos estos conceptos? ¿Por qué son importantes? Bueno, sí, porque hemos visto que tenemos estas tres funciones, ¿no? Vale, pues ya está, las que yo puedo poner un apellido al problema que tenías en el punto. Que a lo mejor uno dice, bueno, yo podría vivir sin tener que saber el apellido de ese problema. Aquí hay un problema que al final no. Aquí hay un problema y aquí hay otro problema. Bueno, pues ya está. Simplemente estudiamos el límite, decimos el límite existe y va al infinito o el límite no existe. ¿Por qué le vamos a poner apellido? ¿Por qué es importante estudiar estos elementos? Porque resulta que siempre vamos a poder encontrar estos elementos en nuestras funciones. En el sentido de que o bien vamos a tener ceros o bien vamos a tener singularidades de algún tipo cuando trabajemos con nuestras funciones. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues vamos a ver qué pasa con estos conceptos de singularidad esencial, evitable
y polo. A ver cómo podemos caracterizar el comportamiento que tiene. Primero, un teoremita que nos dice qué va a ocurrir aquí con la singularidad aislada. Es decir, sea f función compleja de modo que f solo tiene singularidades aisladas en C. Lo que queremos decir, no, que se entiende muy mal por cómo está escrito, no es que no haya ceros, no. Lo que digo es que del concepto de singularidad no tiene singularidades no aisladas, como ocurría con el logaritmo principal en el cero, que en caso de tener singularidad es una singularidad aislada, ¿de acuerdo? Y sea A contenido en C, el conjunto, de modo que A va a ser todo el conjunto de puntos Z0 perteneciente a C, tal que Z0 es o bien un polo o una singularidad esencial de F. Es decir, vamos a poner en el conjunto A los puntos chungos, por así decirlo. Los que o el límite es al infinito o el límite no existe. Que son las cosas que no podemos arreglar. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Que si yo cojo un cierto punto, vamos a llamarlo, yo qué sé, Z1 o W, venga, vamos a coger un punto omega. Si el omega es un punto que no pertenece al conjunto A, es decir, que no es o bien un polo o una singularidad esencial, entonces, ¿qué me está diciendo eso? Me está diciendo que la función es holomorfa en un cierto entorno de ese punto, ¿verdad? Pues lo que vamos a tener es que el radio R de convergencia de la serie de Taylor es serie Taylor centrada en este punto omega, sería R igual a la distancia que hay del punto omega, que no presenta problema, al conjunto A. Oye, recordemos que la distancia de un punto a un conjunto, ¿cómo se define? Se define como el mínimo de las distancias que hay de este punto omega que no está en el conjunto a un punto Z0, donde Z0 es cualquier punto del conjunto A. ¿Vale? Que si lo pensamos, cuando hacíamos estos ejercicios de serie de Laurent, ¿qué hacíamos más o menos? Para ver cómo de grande era ese anillo o los radios mayor y menor, trazábamos esa circunferencia y veíamos que no pasase por cada singularidad o por cada, no lo llamamos así todavía, ¿no? Decíamos por cada punto por el que la función no es holomorfa, ¿verdad? Resulta que esos puntos con los que trabajábamos antes en el desarrollo de Laurent eran en realidad polos o singularidades esenciales. Lo que pasa es que estaban escondidos porque todavía no habíamos introducido ese concepto. Y justamente para estudiar el radio de ese anillo, hacemos esta cuenta, hacemos el dibujito y buscamos esa circunferencia que no tocase a los puntos problemáticos. Y para buscar el radio más grande, veía cómo de grande lo podía hacer siempre y cuando no cogiese a un punto en el que la función era holomorfa.
que era justamente esto, pues coges el más chico hasta que llegas al primer punto del conjunto A en el que está fallando tu función, ¿vale? En particular, vamos a ver cuándo podemos garantizar que la singularidad que tiene f es una singularidad evitable. Teorema. Claro, las evitables son como las chulas, son las que te puedes ahorrar porque de algún modo tienen un buen comportamiento, aunque aparentemente creemos que es malo. Entonces, sea z0 perteneciente a los complejos, una singularidad aislada de nuestra función f, que está definida en un cierto conjunto D contenido en C, que es un abierto. Con D abierto. Entonces, si f es acotada en el conjunto B estrellita, que sería el entorno reducido, es decir, a la bola de centro z0 y radio R, le quitamos el punto z0. Y esta bola está contenida en nuestro conjunto D, pero obviamente quitando a lo mejor nuestro punto z0. ¿Vale? Claro, obviamente también está contenida en D, ¿no? Pero bueno, que le puedo quitar el punto z0 al conjunto D en caso de que esté dentro, porque no está en el entorno reducido. Pues si la f es acotada en una cierta bola que esté contenida en mi conjunto D, entonces, ¿qué ocurre? Que el límite cuando se acerca al z0 no puede irse al infinito, ¿verdad? Entonces no puede haber un polo en ese punto. Y como está acotada y tiene una singularidad helada en un conjunto abierto, ahí tiene que tener un buen comportamiento. Si me acercase y no existiese ese límite, tendría un problema porque no estaría bien definida la función cerca del punto z0. Por lo tanto, no puede haber una singularidad evitable. Pero si es una singularidad aislada, ¿cuál es el único caso que tiene que ser? Pues que z0 es una singularidad evitable de nuestra función f. ¿De acuerdo? Vale, las evitables, a ver, es que son medianamente las buenas. La pregunta es, ¿cómo podemos caracterizar el comportamiento que tiene la singularidad aislada en evitable, polo o singularidad esencial de algún modo más sencillo? Ya hemos visto que cuando trabajamos con el concepto de cero, el concepto fundamental para relacionarlo había sido el de la serie de Taylor. Justamente el problema ahora es que como la función f no va a ser holomorfa en el punto z0 correspondiente, por el motivo que sea, pero no va a ser holomorfa, ¿qué ocurre? Que no va a tener desarrollo de Taylor, ¿verdad? Pero justo acabamos de ver hace unos días que si la función no tiene desarrollo de Taylor, a lo mejor puedo encontrar un desarrollo no solo con potencias que estén multiplicando, sino con potencias que estén dividiendo. Y entonces puedo encontrar un desarrollo de serie de Laurent. Pues vamos a ver si, casualidades de la vida, ese desarrollo de Laurent nos proporciona la información que necesitamos para clasificar las singularidades aisladas en evitables, polos o esenciales. Es decir, pedazo de teorema que nos va a decir el comportamiento que tienen estas singularidades gracias a la serie de Laurent. Entonces, sea f una función que es holomorfa en una cierta bola, pero quitando el punto z0 del centro, con un cierto radio, vamos a poner r, ¿de acuerdo? Y de modo que su desarrollo
de Laurent es f de z igual al sumatorio desde n igual a menos infinito hasta, podemos poner más infinito, simplemente infinito si queremos, de unos coeficientes a sub n por z menos z0, todo eso elevado a n. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a poder afirmar nosotros sobre el punto z0? Bueno, vamos a poner aquí entonces. Z0 es, poner Z0 perteneciente a los complejos, que parezca un poquito más formal, es, por un lado, una singularidad evitable si y solo si lo que va a ocurrir es que el coeficiente a sub n es igual a 0 para todo n estrictamente menor que 0. Es decir, claro, lo que estamos diciendo es que al final el límite en el punto se salva. Si el límite en el punto se salva, eso significa que no puede haber términos dividiendo, porque si hubiese términos dividiendo sería el infinito. Claro, pues todos los términos negativos que están dividiendo en realidad son 0. Ah, mira qué bien. Y además, es que en ese caso puedes arreglar la función. ¿Por qué? Además, en este caso, si definimos... Porque dice, bueno, el problema es que a lo mejor mi función en el punto z0 no está definida, pero el desarrollo sí, ¿verdad? Porque al final resulta que no hay problema. Para que estas dos cosas sean iguales, necesito poder definir la función también en el punto z0. Bueno, pues si defino f en el punto z sub 0 justamente como el coeficiente a sub 0, tenemos que f ya no solo es la nueva función, aquí estamos haciendo un poquito de abuso de notación de llamar f tanto a la función anterior como a la nueva que hemos definido, ¿no? Pero esta nueva función f que estaba definida en el entorno reducido y la acabo de definir también en el punto z0 como el valor a sub 0, resulta que ahora es holomorfa en todo la bola de centro z0 y radio r. O sea que por eso es evitable, porque realmente podemos redefinir nuestra función para conseguir que también sea holomorfa en ese punto. Genial. ¿Qué nos hace falta para que en el punto tenga un polo? Pues para que tenga un polo necesitamos que existan potencias negativas, pero necesito un buen comportamiento. Es decir, hay un cierto término mayor que 0, m, tal que todas las potencias negativas a su menos n son 0 para todo n menor que el m. ¿Vale? Pero las siguientes pueden ya no ser 0. Es decir, que aquí no añadimos la condición, pero el hecho de decir esto me está diciendo que el término a su menos m sea distinto de 0. ¿Vale? ¿Hasta ahí todo bien? No solo eso, sino que además este número m que verifica que todos los anteriores son 0, pero justamente hay un término que es 0, me permite darle un apellido al polo, que sería, llamamos orden del polo a ese valor m que hemos obtenido.
Es decir, que a lo mejor dice, es que aparecen z menos z0, 1 entre z menos z0, 1 entre z menos z0 cuadrado, 1 entre z menos z0 al cubo, pero ya no hay más términos. Ah, claro, a partir del m igual a 3, hacia atrás todos ya son 0. Vale, pero justamente para el m igual a 3, los coeficientes, el coeficiente es distinto de 0. Bueno, pues en ese caso, para ese valor m, ese es el orden de mi polo. Es decir, diríamos que la función tiene un polo de orden 3 en ese punto. ¿Vale? Bueno, si he hecho cuentas, aquí técnicamente sería para todo n mayor que m, ¿no? Por poner bien el orden. Si fuese el 3, para el 4 que es el A-4 y el A-5 y el A-6, exactamente, ¿no? Es decir, que aquí tengo que ponerlo bien con un n mayor, ¿no? Que con esto de cambiar el signo y poner aquí el menos, muchas veces me lío. Lo que estamos diciendo es que en un cierto término, que es el, claro, el coeficiente a menos m, sería el 1 entre z menos z0 elevado a m. El a menos n más 1, 1 entre z. Exactamente, pues queremos que todos para atrás, es decir, para n mayor que la m, todos para atrás sean 0. Y por último, va a ser el problema de la singularidad esencial. Singularidad esencial. ¿Qué va a ocurrir ahora? Que para tener una singularidad esencial va a ser si y solo si existen infinitos n's naturales con los coeficientes a menos n son distintos de 0. Que es lo que vimos el otro día, por ejemplo, con el desarrollo de alguna serie de potencias, bueno, de Laurent que hacíamos, que tenían infinito términos dividiendo. En los anillos módulo de z mayor que siempre teníamos infinitos términos que se iban hacia atrás, ¿verdad? Como consecuencia de este teorema, podemos encontrar una relación entre ceros y polos. ¿Qué relación hay entre los ceros y los polos? Que además uno dice, a mí estudiar cero es sencillo, pero polo me resulta muy complicado. Bueno, no nos agobiemos, ¿por qué? Como consecuencia, tenemos que f tiene un 0 de orden m en z0 si y solo si 1 partido de f tiene un polo de orden m en z0. O sea que en realidad si dice, es que me agobio estudiando polo, bueno, pues darle la vuelta a la función y estudia cero. Ah, vale, me llevo mejor estudiando cuando las cosas se hacen cero que cuando los límites salen infinitos. Ningún problema. ¿De acuerdo? Eso no pasa nada. Ahora bien, lo que sí sabemos es que hay un elemento que se nos está olvidando estudiar, ¿verdad? Y es que el plano complejo tiene un punto un poquito puñetero que a veces aparece por ahí para algunas cosas, que es el punto del infinito. Entonces, claro, también me gustaría estudiar ese concepto de cero, singularidad evitable, polo, singularidad esencial del infinito. Y tú dices, bueno. Vamos a ver, espérate. El infinito no es un número. Yo no puedo coger y sustituir el infinito en la función. ¿Cómo voy a estudiar si cero o no cero o esas cosas? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, pues vamos a pensar cómo podemos modificar nuestra función para en lugar de trabajar con el infinito, trabajar con algún elemento sencillo. Pues vamos a tomar inverso, no de la función, sino de la variable con la que estamos trabajando. Es decir, definición. Para poder trabajar con el infinito complejo, vamos a hacer lo siguiente. Sea f holomorfa en el anillo infinito, es decir, en el conjunto de los z perteneciente a C, se me olvidó poner el en el conjunto
de los z pertenecientes a C, tales que módulo del z es mayor que un cierto R, que es lo que llamaríamos nosotros el anillo de centro del 0, radio menor R y radio mayor más infinito, ¿verdad? Me da igual donde lo centre porque total, como se va hasta el infinito, dice, lo centramos en el 0, por ejemplo. Entonces, decimos que F tiene un 0 singularidad evitable polo o singularidad esencial en el infinito complejo si la función f de 1 partido de z lo tiene en z igual a 0. Es decir, que para estudiar si el infinito es un 0 de f, estudio si el 0 es un 0 de f de 1 partido por z. Para ver si el infinito es un polo de orden 14 de la función f de z, lo que estudio es si z igual a 0 es un polo de orden 14 de f de 1 partido de z. ¿Vale? O sea que así estudiamos fácilmente ese comportamiento. No solo eso, sino que podemos estudiar las relaciones o los casos que podemos encontrarnos con las singularidades aisladas. Eso lo vamos a conocer como el teorema de Weierstrass. Teorema de Weierstrass. Al igual que me cuesta un montón pronunciar los nombres franceses, cuando veo nombres alemanes me cuesta un montón pronunciarlo en español. El teorema de Weierstrass nos dice que sea Z0 perteneciente a nuestro conjunto de una singularidad. Y solo vamos a trabajar con las aisladas. Singularidad aislada de nuestra función f, que es holomorfa en el conjunto de menos, como es una singularidad, ¿verdad? No lo es en el conjunto Z0. ¿Vale? Entonces, se verifica, se cumple alguna de las siguientes condiciones. Y además son condiciones excluyentes, es decir, que solo se verifica una. No se pueden cumplir dos de excluyentes. No se pueden verificar dos propiedades de las que vamos a poner. Es decir, por un lado, f tiene una singularidad evitable en el punto Z0. La otra situación, ¿cuál sería? Sería decir, ¿cuáles son las tres cosas que pueden pasar? O es una singularidad evitable, o es un polo, o es una singularidad esencial, ¿verdad? Esas son las tres cosas. Vale, singularidad evitable es que es tan sencilla que es simplemente esa. Pero, ¿cómo podemos caracterizar el polo? Lo que estamos diciendo es que hay potencias negativas hasta un cierto orden, ¿verdad? Pero no infinitas veces. Ah, bueno, como son hace un cierto orden, ¿y si las elimino? Ah, claro, pues podría decir que existen una cierta constante, vamos a llamarla C sub 1 hasta C sub m, con m perteneciente a z, tal que
La m es positiva. Esto es análisis. Da igual lo que diga este libro. M perteneciente a los naturales. ¿De acuerdo? De modo que, obviamente, el coeficiente C sub m, que es el del polo, es distinto de 0. Tal que la función f de z, si le quito el sumatorio desde k igual a 1 hasta m de estos coeficientes c sub k partido z menos z0 elevado a k, esta tiene una singularidad. Singularidad evitable en z0. Es decir, claro, esto es lo que significa un polo. Lo que básicamente me está diciendo es que un polo es que hay ciertas potencias negativas en el Serre de Laurent hasta un término. Pero de ese término para atrás ya desaparecen y todas valen cero. Claro, pues si elimino las potencias negativas que sean, que será hasta un cierto término m, que es el orden de ese polo, lo que te queda ya tiene una singularidad evitable. Ah, pues mira qué bien. Y el tercer caso es el caso en el que la función tiene una singularidad esencial en el punto z0. Claro, que eso me estaba diciendo que en mi desarrollo de Laurent había infinitos términos negativos. ¿Cómo podemos expresar eso de otro modo? Pues lo que estamos diciendo es que para cualquier r mayor que 0, con lo que queremos es que, hombre, que la bola de centro z0 y radio r esté contenido en mi conjunto D, por lo menos que la función esté bien definida en esa bola, que es la que estamos trabajando, se tiene que la imagen no de la bola de centro z0 y radio r, porque es cierto que a lo mejor f no está definida en el punto z0 o no es holomorfa, pero si quitamos el punto z0 en el que puede estar fallando, esta imagen es un conjunto que es un conjunto denso en el plano complejo. Que esto topológicamente a lo mejor nos cuesta más porque no hemos estudiado topología, creo que todavía, ¿no? Pero lo que básicamente me está diciendo es que sea cual sea el punto complejo que tú elijas, el que te dé la gana, da igual como de grande como de chico, vas a ser capaz de encontrar un cierto radio, de modo que la imagen f de un punto de esa bola está todo cerca del punto que tú hayas elegido. ¿Vale? Claro, si lo pensamos es porque lo que estamos diciendo es que en ese desarrollo infinito, ¿qué está ocurriendo? Que están todas las potencias que me hagan falta negativas, todo lo que yo quiera. Es decir, está el 1 entre z menos z0 al cuadrado, y está el 1 entre z menos z0 elevado a 12, y está el 1 entre z menos z0 elevado a 10 millones. Por muy grande que yo coja mi punto complejo z, a lo mejor no es con la potencia 1 entre z menos z0 al cuadrado. Bueno, pero como tengo la 12 y tengo la elevado a 10 millones, tengo alguna, se va acercando todo lo que me apetezca a mí a ese punto z que hemos elegido. ¿Vale? Eso es lo que nos está diciendo. El hecho de que la imagen de esta bola sea densa en el plano complejo. Que para cualquier punto que cojas del plano complejo, vas a poder encontrar un punto que es f de alguien todo lo cerca que tú quieras del punto anterior. Eso significa la densidad. En particular, esto mismo lo podemos hacer también con el punto que nos falta, que es el infinito, ¿verdad? ¿Qué ocurre en el caso del infinito, que es el punto un poquito especial? Hombre, pues podía cambiar todo este mismo comportamiento, pero con la función f de 1 partido por z. Pero, como el infinito es un poquito especial para algunas cosas, tenemos también un resultado, o una serie de resultados, para el caso de la singularidad del infinito. Es decir, sea infinito complejo una singularidad
aislada de F. Entonces, puede ocurrir alguna de estas tres cosas excluyentes, que son, o bien tenemos que infinito es una singularidad evitable, ¿verdad? Es decir, infinito es, vamos a poner simplemente evitable. ¿Cómo lo caracterizamos? Nos acordamos de esa propiedad de acotación que hemos visto, ¿verdad? Pues eso significa que existe un cierto radio mayor que 0, tal que la función está acotada, ¿verdad? Pero, ¿dónde tiene que estar acotada f? No en una bola finita, sino al revés. En el anillo infinito, ¿verdad? Es decir, en módulo de z mayor que ese radio que elijamos. Vale, pues perfecto, es decir, no hay problema en el infinito. Pero también puede ser un polo, ¿verdad? Es decir, infinito puede ser un polo de orden m. ¿Y eso qué nos estaría diciendo? Nos estaría diciendo que esto ocurre si existe un cierto r mayor que 0 y un cierto polinomio, vamos a llamarlo, yo qué sé. Antes lo llamamos con las constantes c, ¿no? Bueno, pues pone c sub m por z elevado a m más c sub 1 por z, tal que la función f de z menos este polinomio, ¿verdad? Claro, antes la parte que fallaba era el z0 dividiendo. Ahora lo que falla es dividir el z, ¿verdad? Pero si divides y divides, por ese f de 1 partido por z aparece estando multiplicando. Por eso aparece el cm por z elevado a m. Porque lo análogo a este teorema es que la función tuviese un polo en el 0, ¿verdad? Pero si esto tiene un polo en 1 partido por z, pues justamente al hacer 1 entre z entre 1 partido por z, pues se te va la z multiplicando arriba y nos queda justamente que lo mismo, esto más más el C1Z tiene una singularidad, o bueno, no hace falta poner singularidad, que básicamente queremos decir que tiene una singularidad evitable, o lo que es lo mismo, esta función es acotada en módulo de z mayor que r, ¿verdad? Podemos decir lo mismo, que esto tenga una singularidad evitable en el infinito significa que esta nueva función esté acotada en módulo de z mayor que r. Y el último caso, ¿cuál es? El que tuviese una singularidad esencial, ¿verdad? Es decir, infinito es singularidad, o es simplemente, voy a poner ahora para acortar un poco, esencial, pero es singularidad esencial, sí, solo sí, lo mismo que ocurría antes, pero cambiando el comportamiento, ¿verdad? Para lo que sí, lo que necesitamos que es que exista un r mayor que 0, como muchas veces nos gusta, big enough, es decir, suficientemente grande para que le pasen cosas malas. Lo que pasa es que cuando uno pone suficientemente grande en matemáticas, siempre hay más de un matemático que tiene una crisis porque dice, vale, ¿qué es suficientemente grande para ti? Todo depende, ¿no? Del punto de vista. Pero lo suficiente como para que pasen cosas, ¿de acuerdo? Suficientemente grande, tal que la imagen del anillo, ¿verdad? Que sería anillo de centro 0, radio r y más infinito. Básicamente estamos diciendo de el conjunto módulo de z mayor que r. Ese conjunto, ¿cómo tiene que ser? Denso en el plano complejo. Lo mismo que hemos hecho antes, pero en el caso de el z0. ¿Vale? Y esto es lo que nos interesa de momento sobre ceros y singularidades. Más adelante vamos a ver también un concepto importante que tienen los polos, que es el concepto de residuo. Y cómo ese concepto me va a permitir trabajar con serie de Laurent
y con integrales, pero no solo integrales reales, sino también integrales complejas. Es decir, vamos a poder calcular nuevas integrales complejas de forma sencilla, utilizando este concepto de residuo del polo, y vamos a poder calcular incluso integrales reales, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver más adelante.